el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. En la década de los 60, Chile luchaba contra los males de un subdesarrollo económico y social. Un 4 de septiembre de 1970 se impulsó la coalición política llamada Unidad Popular, encabezada por el socialista Salvador Allende. La propuesta era de inspiración marxista y la implementación de políticas de Estado. Tuvo un gran apoyo por parte de la población, pero también una violenta oposición entre otros sectores del país. Y esto produjo una crisis que llevó a un golpe militar el 11 de septiembre de 1973. La dictadura impulsó un modelo económico y social neoliberal, pero también restringió las libertades públicas durante los años 70 y 80. A continuación, presentaremos visiones de personas que vivieron los años del gobierno socialista y también el periodo en que gobernó la dictadura cívico-militar. Junto con esto, se presentan los sentimientos y recuerdos de testigos presenciales de un periodo que cambió a Chile para siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Joel Silva Triviños. ¿Qué recuerda de su infancia? Cosas muy hermosas y también muy tristes. Cosas hermosas como, por ejemplo, la libertad que teníamos como país, ¿ya? Y segundo, que vivía en el campo, donde es muy hermoso. Respecto al gobierno de Allende, ¿su familia, usted, qué opinaba? ¿Cuál era su postura? Opinaba que era un muy mal gobierno, que tenía muchas dificultades para poder gobernar, y así sucedió, ¿ya? Hubo mucha escasez, mucha hambre, mucho problema político, mucha violencia. Miguel Velázquez Parra, guardia de seguridad. Respecto al gobierno de Allende, ¿su familia, usted qué opinaba? ¿Cuál era su postura? Bueno, la postura en la casa estaban todos a favor. El presidente, eran todos a favor del gobierno. Entonces no había otra postura que esa. Éramos todos de la izquierda. Las características del gobierno de Allende es que la gente sufrió harto con las cuestiones, con las cosas de, aparte de después del golpe, que antes del golpe, por las comidas. Porque nos tocaba siempre, como le comentaba antes, de hacer las filas, había que inscribirse en un partido político para que te llegaran las cosas. Si tú no estás inscrito, no te llegaba el pedido que tenía que llegar, tenías que ser del partido de ellos. Si no, no te llegaban las cosas. Eso funcionaba, supongamos, para hacer la cooperativa que le llamaban, tú te inscribías. Si te inscribías, tú pertenecías al partido. Y ahí te importa. Si lo hecho de inscribirte, ya tú ya te metes, vamos a darte 10 kilos de arroz, 10 kilos de esto, para tu mes. Y si no estabas ahí en esa lista, no tocáis el pedido. Porque no era de Allende, era del otro país. ¿Su trabajo en esos momentos era? Trabajaba en el ejército. No tenía partido político porque las Fuerzas Armadas son apolíticas. En el gobierno del señor Allende se produjo el caos económico por la estatización de las empresas. Muchas industrias fueron cerradas, fondos también tomados, muchos fondos tomados, ¿ya? Y lo que se llamó en ese momento la dictadura del proletariado. Es decir, que los trabajadores pasaron a ser dueños de las empresas porque fueron estatizadas. Y eso trajo un caos aún mayor en lo económico, por la sencilla razón de que las empresas no producían. Dos cosas, la inflación galopante que alcanzaba sobre el 300%, y además porque había mucha escasez de productos básicos alimenticios.
Por ejemplo, en una oportunidad mi esposa, ella iba a comprar un pollo. Llegaban una vez a la semana los pollos estando en Punta Arenas. Allá estuve trabajando y cuando ella iba llegando se acabaron los pollos y por lo tanto quedamos ese día sin almuerzo. ¿La inflación afectó a su familia? ¿Cómo? No le afectó mucho en la casa porque, como te digo, ustedes estaban inscritos. Entonces constantemente le llegaba todos los meses el pedido y eso lo repartía, entonces la inflación no le afectó. El golpe de Estado estaba trabajando ya en Punta Arenas. ¿Ya? Fuimos comunicados a las 5 de la mañana que nos presentáramos a nuestro trabajo. Y en ese momento se nos comunicó que el gobierno del señor Allende había sido destituido y asumido una junta militar. Encabezaban 4 generales Pinochet, el almirante Merino, el general Lee y el general Mendoza de Carabineros. Ellos pasaron a ser el gobierno desde ahí en adelante hasta 1988. Y de repente se desaparecieron todos los carabineros de ahí, pero en retén. Ya, todos los carabineros la cuartelaron. Y ahí a la cuartelarse se fueron a San Rosendo. Y de San Rosendo vinieron al pueblo después los mismos carabineros que vivían ahí. Y ahí yo vi la violencia de los carabineros. La postura que tuvo aproximadamente el 80% de la ciudadanía, que querían que se cambiara el gobierno del señor Allende. Por tal razón yo estaba de acuerdo con que el gobierno del señor Allende dejara de funcionar como tal. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Estaban todos en desacuerdo. Ninguno estuvo de acuerdo con el golpe. Porque por las cosas que se vivieron, por las que te comentaban, y se sabía que un golpe era, para ellos como tenían más noción porque eran más maduros, y era una cuestión trágica para la gente. Se violaron los derechos humanos por parte de una agencia nacional de inteligencia llamada DINA en ese momento, Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba a cargo de el coronel Contreras, posteriormente general de ejército, y él era absoluto, era una policía política. Por tal razón, sí hubo una violación a los derechos humanos, cosa que no todo el grueso de las Fuerzas Armadas sabía, porque era muy secreto lo que se hacía. ¿Usted cree que se violaron los derechos humanos? ¿Por qué? Sí, golpeaban sin mayor razón. Todo porque tú, si lo mirás, ya te golpeaban. Entonces, ¿cómo lo hacían a violar? Y tanto a mujeres como hombres lo golpeaban, no había contestación. Nunca vi que se ejerciera la fuerza desmedida. Había un niño que, había un equipo de fútbol que jugaba por ellos, jugaba todo, le iba a hacer las cosas ya, y cuando llegaron un carabinero, que era tranquilito el carabinero, yo nunca pensé que iba a hacer eso. El cabrón le dijo, apúrate porque ya era mayor de edad. Apúrate, y le manda con la casa de la escopeta en la espalda a morirme. Entonces esa cuestión yo me quedo más marcada en el tiempo. Llegaron a los profesores, a los que eran comunistas, podríamos decir, a todos los tiraron al suelo. Y el director, como era, no era director, era otro profesor que los vendió a la gente porque le dijo ese. Ese compadre pasaba por encima de la maldita. Lo que puedo contar que me sucedieron, como por ejemplo, estuve a cargo de un matadero militar, donde se producía la carne para el ejército y las Fuerzas Armadas en Punta Arenas, y en ese momento había lo que se llamaba toque de queda. Había un horario restringido donde nadie podía circular, excepto algún enfermo, ambulancias o vehículos militares o carabineros. Y estando en el matadero militar, estaba de jefe de guardia en esa hora, en la noche, y llegó unos soldados con 2 jóvenes, ¿ya? Que se introdujeron al recinto en el cual estaban prohibidos que se entrara, decía recinto militar prohibido. Entonces me lo llevaron y puedo decir con alegría que hice una acción humanitaria
porque mis soldados pudieron haberle disparado, no lo hicieron, y yo posteriormente mandé al vehículo militar a que lo fueran a dejar a su hogar. Eran dos jóvenes de aproximadamente 17 y 18 años. Y yo quería que ganara el sí para continuar la obra de restablecer el país, ¿ya? Hasta un tiempo más, un plazo más largo o más prudente, por el hecho de que faltaban muchas cosas por hacer. Sí, pues nosotros votamos todo en contra del gobierno que estaba en ese momento. No queríamos nada con Pinochet, porque sabíamos que lo que estaba haciendo era malo. Eso es todo.